Hola jóvenes, vamos a desarrollar una clase más de Fundamento de Investigación Social. Vamos a hablar acerca del instrumento de investigación. Seguimos con un paso más de la investigación, ¿verdad? Un instrumento de investigación, esta es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación. Anteriormente nosotros nos hemos planteado una pregunta, entonces vamos a realizar un instrumento que le dé seguimiento o que nos ayude a responder la pregunta que nos hemos planteado. Los tipos de instrumentos, estos están ligados al método de levantamiento, es decir, al poder recabar la información necesaria. Y esos pueden ser entrevistas, encuestas, grupos focales, la observación y la documental. La utilidad, las técnicas son los medios empleados para recolectar la información. Dentro de ellos destaca la observación, el cuestionario, la entrevista y las encuestas. Estos son los más populares o los más básicos, se podría decir. Aunque existen otras técnicas, pero estas son las más fundamentales. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Aparte de eso, la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Una gran parte del conocimiento que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Y existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y la otra es la intención. Por ejemplo, la observación científica significa observar con un objeto claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere realizarlo o para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Y la observación no científica significa observar sin intención, sin un objetivo específico o definido, así que por lo tanto esta es una observación previa a una preparación. La observación. Resulta extraño que nadie quiera ver en la observación el valor de servir de fuerza, ya sea positiva o negativa, sobre las opiniones, si acaso han de tener algún valor. Charles Darwin. Esta es una técnica básica de investigación. Es un método más directo, útil y antiguo para la obtención de información. Desde nuestros antepasados se está observando y se hace natural, empírica, reflexiva. Ese es un uso de todos los sentidos. Inicia toda comprensión de la realidad y la tradicional de las ciencias sociales y de las humanidades. Ese es un acto promovido por disposiciones de un orden cognitivo y afectivo, cuyo producto es una creación del espíritu. Pasos que debe tener la observación: determinar el objeto, la situación o el caso al que se va a realizar la observación, determinar los objetivos de la observación, para qué queremos realizar nosotros la observación y qué deseamos obtener de todo ello, determinar la forma con que se van a registrar los datos. Recordemos que hay muchas formas de poder registrar nosotros y muchos materiales en los cuales nosotros nos podemos apoyar. Observar cuidadosa y críticamente cada uno de los aspectos a observar, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones y al final elaborar el resumen de observación. En este paso puede omitirse si en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en el proceso. Porque si vamos a hacer una combinación de observación o aplicar encuestas, entonces lo vamos a realizar el informe se realizaría de manera general, pero esa sería en la última etapa. Algunos recursos auxiliares de la observación son las fichas, los récords anecdóticos, las grabaciones, las fotografías, las listas de chequeo de datos y las escalas, etc. Modalidades que puede tener la observación científica. La observación científica puede ser directa o indirecta. La directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, de revistas, informes o grabaciones o fotografías. Todo lo que está relacionado con lo que estamos investigando y tal vez han sido conseguidos o elaborados por otras personas que han realizado las observaciones anteriormente. Está la observación participante y no participante. La observación participante es cuando para obtener el dato el investigador se incluye en el grupo o hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. La observación participante es aquella a la cual se recoge la información desde afuera sin intervenir para nada en el grupo social o en el hecho o en el fenómeno que estamos investigando. La mayoría de las observaciones son no participantes, es decir, no nos involucramos en el hecho. Está la observación estructurada y no estructurada. La observación no estructurada es llamada también simple o libre. Es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Y la observación estructurada es en cambio con la cual nosotros realizamos la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas o cuadros o tablas, por lo cual se le ha denominado una observación sistemática, porque seguimos sistemas o nos apoyamos de fichas y de otros materiales. Está de observación de campo y de laboratorio. Cuando hablamos de campo, este es un recurso principal de la observación descriptiva. Esta se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos y nos trasladamos hacia ese lugar a poder aplicar, a observar más que todo y poder aplicar encuestas, si así lo deseamos. Y está la de laboratorio. Esta es una investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. Por ejemplo, la observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Por un lado es la que realiza en un lugar preestablecido para el efecto, tales como los museos, archivos, bibliotecas, donde podemos ir a un lugar que podemos encontrar posible información de lo que estamos investigando. La individual o en equipo, la individual es la que se hace, lo hace una sola persona, ya sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación. Y en el equipo es cuando se realiza de varias personas que integran un equipo o un grupo de trabajo que efectúan una misma investigación. La entrevista, esta es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, que realizan con el fin de obtener información de parte de este, que es por lo que general una persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una de las técnicas muy antiguas, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología, desde su notable desarrollo en sociología y en educación. De hecho, también en las ciencias lo utilizan bastante. Y esta técnica la realizan porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles de conseguir. Vamos a hablar acerca del empleo de la entrevista. Cuando se considera necesario que exista una interacción y diálogo entre el investigador y la persona, cuando la población o el universo es pequeño y manejable y que podemos cubrir nosotros varias entrevistas, entonces realizamos esta técnica. Condiciones que debe reunir el entrevistador. Debe demostrar seguridad en sí mismo, en primer lugar, porque cuando usted va a realizar una entrevista debe estar seguro de lo que va a hacer. Debe también ponerse a un nivel del entrevistado. Esto puede ser conseguir una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistado. Debe de ser sensible para captar los problemas que pudieran suscitarse, comprender los intereses del entrevistado y también despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática. Cuando usted va a realizar una entrevista, obviamente tiene que dejar su orgullo o cualquier resentimiento o cualquier sentimiento que no sea de acuerdo a lo que usted anda investigando, porque ese momento tiene que ser amable, tiene que tratar de buscar la información, porque si usted a veces llega con un carácter de pocos amigos o pedante, entonces las personas no van a querer facilitarle la información que usted necesita. Entonces debe tratar de ser un poco cordial con esa persona y sentir, pues,
hacerlo sentir en confianza para que esa persona le pueda responder de la manera correcta. Está la encuesta. Esta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, esta se ha utilizado un listado de preguntas escritas que se entregan al sujeto a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Depende de la investigación que se esté realizando, porque si a usted le interesa mucho conocer la edad, entonces es importante para su investigación, entonces sí la tiene que pedir. Es una técnica que también se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante una entrevista. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros unen en un mismo concepto a la entrevista y el cuestionario. Algunos riesgos que conlleva la aplicación de cuestionario: la falta de sinceridad en las respuestas, ese deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad muchas veces, cuando las personas no nos van a contestar con la verdad. La tendencia a decir sí a todo, y tal vez tenemos como sentimientos encontrados y quizás en algunas respuestas usted quiere decir no, pero por quedar bien, sí, le voy a dar sí a todo, entonces no es contestar de una manera objetiva. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado de alguna manera. El momento de no sentirnos seguros de lo que estamos respondiendo o decir, no sé si esa persona va a tomar represalias contra mi persona, si le contesto bien o le contesto mal. Sencillamente ser sinceros en lo que uno piensa. Cuando está también la falta de comprensión. Ese es básicamente en algunas palabras cuando no está bien redactado. Entonces no se comprende en sí la pregunta que se está haciendo. La influencia de la simpatía o la antipatía, tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. Cuando hacemos investigación de temas que son temas tabú y hay personas que no se sienten bien al momento de contestar, entonces también puede haber un problema, un dilema ahí. Entonces en la investigación hay que tratar de hacer temas que sean comunes, temas que las personas no se vayan a sentir intimidadas al momento de nosotros hacer el cuestionario. Tipos de preguntas que pueden plantearse según sea la clasificación de acuerdo con su forma. Están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas es donde le damos la opción a que la persona pueda escribir. Y las preguntas cerradas es únicamente va a responder o sí o no, o tal vez, que sean preguntas muy cerradas. Gracias por su atención, espero que el video sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. La asignación para esta semana es que ustedes deben de realizar su instrumento y depende cuál es el tema de su investigación, porque la observación en estos momentos, debido a los problemas que están sucediendo, no la van a poder realizar, no van a poder hacer la observación, pero sí van a poder aplicar un cuestionario y se lo pueden hacer a miembros de su familia. Entonces les pueden elaborar las preguntas. Aparte de eso, debe de llevar un encabezado. Entonces, después del encabezado, las instrucciones deben de ser muy claras al momento de redactar su cuestionario y poder aplicarlo. Antes de que ustedes apliquen el cuestionario, me lo hacen llegar a mi persona, porque yo voy a hacer, únicamente les voy a indicar que está bien y que no, para que pueda tener una mayor comprensión al momento de cuando usted va a aplicar su cuestionario. Así que gracias por su atención.